Bienvenidos a tu programa radial Vista Económica, donde tendremos entrevistas, noticias e investigaciones económicas, sociales y culturales. Empezamos. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Vista Económica, un espacio que surge desde la comunidad universitaria con el objetivo de transmitir noticias y conceptos económicos, sociales y culturales. Este programa surge gracias al apoyo de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja y a la Corporación Juventud Independiente. Les recordamos que este programa se transmite los jueves a las 3 de la tarde por Radio Universitaria 98.5 en la ciudad de Loja y por medio de nuestras redes sociales en Facebook, Programa Radial Vista Económica y CJI Ecuador. Leonardo, buenas tardes y bienvenido nuevamente. Gracias, Roberto. Una excelente tarde a todos los que nos escuchan y siguen a través de redes sociales. El día de hoy contaremos con el ingeniero Augusto Cabrera para conversar sobre la educación y tecnología. Además, contaremos con el abogado Pablo Villalta para hablar del emprendimiento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y arrancamos con nuestro segmento Voces Económicas. A continuación presentamos nuestro segmento Voces Económicas. Un espacio de entrevista a los principales actores sociales de la comunidad universitaria y de la localidad, con quienes abordaremos temas de interés económico y político. Damos la bienvenida a nuestra primera entrevista al doctor Augusto Cabrera Dufat. Augusto es magíster en gerencia de sistemas y doctorante en investigación e innovación en tecnología educativa en la Universidad de Salamanca de España. Se desempeña como docente investigador en la Universidad Católica de Cuenca. Además es responsable del Departamento de Innovación y Emprendimiento en la Universidad Católica de Cuenca y gestor del Laboratorio de Realidad Virtual. Augusto, te doy la bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados. Un gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para apoyar y comentar un poco más sobre los temas de interés de la sociedad. Augusto nos va a colaborar un poco con la intervención en el tema educativo, ya que es su especialidad, y un poco el tema coyuntural que estamos viviendo, además de opiniones sobre el tema de emprendimiento e innovación educativa. Para empezar, Augusto, te quiero preguntar un poco el tema que está en boga. Recientemente el candidato o ya presidente electo Guillermo Lasso se ha pronunciado sobre la eliminación de la CENACYT. Y también esto conlleva a la eliminación del examen de ingreso a la universidad, apuntando a que se mejorará un libre acceso de los estudiantes a sus carreras que ellos pretenden desde un inicio seguir. Esta eliminación conlleva además la suspensión de ciertos temas de administración de innovación, de emprendimiento, de políticas públicas. Aparte del tema de la legalidad que podría estar en debate sobre esta maniobra, ¿qué opinas tú sobre este tema? ¿Cuál crees que debería ser realmente el camino que se debe tomar con respecto a la CENACYT? Por un lado, contento de que haya triunfado la democracia. Estoy tranquilo por los resultados obtenidos, no por el candidato ganador ni lo contrario, sino por el hecho de que se dieron en paz y en santa manifestación de democracia, que es lo que necesitaba el Ecuador. Estar tranquilo con unas elecciones bien llevadas y tener ya un nuevo líder de nuestro querido país con sus propuestas y actos a seguir. Con lo que respecta a la transformación que propone el nuevo presidente, el presidente electo, y a mí sí me quedan algunas inquietudes y dudas en lo personal, debido a que la CENACYT se ha forjado en estos años, tiene varios años ya, en la cual ha establecido lineamientos y demás normas que han regido a las instituciones de educación superior y la educación en general. Entonces, en base a eso se han generado proyectos, como por ejemplo hay un proyecto del cual yo formo parte, que son el proyecto de la conformación de los hubs de innovación del Ecuador. Como Universidad Católica de Cuenca, por ejemplo, nosotros somos parte del Hub de Innovación Sur, en el cual convoca a 9 universidades. Y con un dinero establecido desde el Estado por medio de la CENACYT,
hemos financiado a lo largo y seguimos financiando proyectos de innovación, generando esa vinculación empresa-academia, academia-empresa, fortaleciendo esa integración y disminuyendo cada vez más esa brecha de ese divorcio existente hasta el momento sobre lo que es la confianza de la empresa en la gestión de conocimiento y de resultados de innovación por parte de las universidades del Ecuador, buscando muchas veces solventar sus necesidades, sus problemas en empresas privadas y sobre todo de fuera del país. Cuando dentro del Ecuador tenemos grandes universidades que cuentan con centros sofisticados y grandes inversiones en investigación y en equipamiento que podrían solventar tranquilamente esas necesidades. Entonces, en eso se ha trabajado y cada vez se está más cerca, estamos consolidando proyectos que ayudan a esa ejecución y a generar esa confianza en la empresa privada para la inversión y dar el visto bueno y apalancarse en las universidades, en el conocimiento que se genera desde las aulas, desde las investigaciones, desde los centros de investigación. Al desaparecer la CENACID, habrá que ver en qué manos queda o cómo queda los entes que regulan el Estado y que no se generen, como ya hubo alguna vez, esas universidades de garage, declinando el saber, el conocimiento y el profesionalismo de los ecuatorianos. Hoy en día, las universidades creo que han recorrido un duro camino para llegar al nivel en el que se encuentran en este momento. Tenemos resultados palpables del desenvolvimiento y el crecimiento de las universidades ecuatorianas, ¿no? Hoy en día ya estamos en rankings internacionales, antes eso era inaudito, no había ni siquiera doctorados, todo venía de fuera. Hoy en día no, hoy en día ya hay ese proceso y creo que hemos avanzado mucho. Solo espero que no haya un retroceso con las decisiones que se van a tomar. Es el miedo como académico que tengo, ¿no? Tal vez sí es un organismo, la CNCID, que le falta mucho por hacer y fortalecer. Tal vez necesitaba una transformación, pero cuando se habla de eliminación, esa palabra me genera temor. Me genera temor sobre todo porque puede abrir demasiadas puertas que después no podamos cerrar. Estimado Augusto, justo tú comentabas sobre esta brecha que existe entre la empresa privada o empresa pública con la academia. Realmente vemos, nosotros que estamos dentro de la parte docente y de investigación, que no existe ese vínculo que debería aportar la academia y que sería el motor, el desarrollo para ciertas industrias, para ciertas empresas. ¿Cómo crees que se debe potenciar este vínculo y que podamos nosotros en el futuro poder trabajar en conjunto? Sobre eso ya se han dado pasos, ¿no? Pasos importantes, como fue en su momento la creación de los hubs de innovación sur, como comentaba, que impulsa poniendo el riesgo en una inversión primaria por parte del Estado para que las empresa privada no arriesgue un capital de primera entrada al poner o solventar una necesidad propia que tenga. Entonces, están llamadas las universidades también a realizar un proceso de investigación, sí, una investigación pura, la investigación necesaria para el desenvolvimiento propio de la ciencia. Pero también están llamadas y estamos trabajando en las universidades para pasar de esa investigación que es la I, a una I más D, a un proceso de desarrollo, de prototipado, y por qué no a una I más D más I, que es un proceso de desarrollo e innovación. Esta innovación se puede dar y se da cuando la creación propia de la investigación solventa una necesidad establecida desde la empresa privada, desde la sociedad en general. Entonces, también estamos ya yendo y hablando con la empresa privada para ver qué necesidades tienen y sobre dónde nosotros enfocamos nuestras investigaciones como tal para solventar sus necesidades. Se están llegando a acuerdos, se están concretando cosas. Entonces, cada vez está disminuyendo y generando esa brecha y generando la confianza en la empresa privada para que esto se dé.
Sí, capacidad. El Ecuador podría ser un país tal vez sin muchos recursos, pero el recurso humano que tiene es incalculable. Entonces, a eso tenemos que apuntar. Tenemos mucha gente, muchos científicos calificados con la experticia del caso para poder satisfacer estas necesidades. Entonces, lo que estamos generando paso a paso es esa confianza en la empresa privada para que mire y se dé la vuelta a verles a la academia. Y sobre todo estamos yendo a procesos de innovación abierta. ¿Qué significa esto? Es la colaboración conjunta para solventar una necesidad establecida. Sí, entre esa colaboración entre varias instituciones, actualmente estamos generando proyectos entre 2, 3, 4 universidades, con diferentes investigadores, especialistas en diferentes áreas, laboratorios y demás que pone cada una de las universidades a disposición de tal o cual proyecto. Entonces, eso genera una inter y multidisciplinaridad que abastecen justamente al objetivo de un proyecto como tal, a ese requerimiento exacto para solventar esa necesidad. Entonces, con eso, la empresa privada puede tranquilamente consultar, en la mayoría de los casos, cualquier necesidad a la academia, porque si una universidad no lo tiene, la, la otra universidad sí, entonces ese trabajo en conjunto es lo que satisface y nos lleva a un proceso real de poder realizar proyectos de envergaduras y solventar cualquier necesidad. Entonces, creo que se han dado pasos, se sigue trabajando en eso, pero hay un camino que va dando resultados y que se va evidenciando. Entonces, a través de eso se va generando la confianza para poder seguir embarcándonos en este tipo de proyectos, ¿no? Todavía nos falta un poco de camino por recorrer, pero se está trabajando en eso. Augusto, dentro de las propuestas y de los análisis en el tema de educación, se habla generalmente del tema de educación superior, pero a veces se descuida la parte de educación primaria. Desde tu parte de vista, desde tu expertise que tienes en la parte tecnológica y de innovación, por ejemplo, Andrés Arauz en un debate hablaba de que se puede implementar ciertos lenguajes de programación desde una edad ya temprana para empezar a reestructurar un poco el pensum y hacia dónde está orientada la educación en el futuro. ¿Tú ves esto factible? ¿Cómo crees que se debe reestructurar esta educación primaria y hacia dónde debe apuntar los primeros pasos o inicios de la educación en los estudiantes? Yo creo que es muy válido el hecho de que el aprendizaje digital sea en base a los más pequeños. Hoy día es una realidad que los niños desde tempranas edades manejan diestramente aplicativos y aparatos digitales, ¿no? Entonces, ¿por qué solo establecer el hecho que sepan entrar en las aplicaciones? Sí, se maneja ya hoy en día todo lo que es el estudio de las competencias digitales. Estamos viendo que la competencia digital, que es un requerimiento actual en la sociedad, no solo es el saber utilizar el dispositivo, sino es que el dispositivo y la aplicación sea una herramienta para poder obtener una información precisa y que podamos dilucidar qué información es verdadera, de falsa, que podamos utilizar las herramientas para establecer intercomunicación, trabajos colaborativos y utilizar herramientas en las nubes y demás. ¿Y por qué no conocer cómo elaboramos esas aplicaciones desde una forma base, ¿no? Sin importar el área de las ciencias que uno quiera seguir. Entonces, si los más pequeños podemos nosotros enseñarles de alguna forma, también de una forma didáctica, el cómo utilizar, cómo se generan, cómo se construyen ese tipo de aplicaciones, podemos dilucidar en ellos el hecho de un aprendizaje mucho más amplio, ¿no? Comenzar a generar nuevas ideas. Estoy completamente convencido de que hay una evolución actualmente. Esa evolución basado, como dijo Darwin, que es el hecho de adaptarnos a las necesidades y a los nuevos entornos que se presentan, es lo que nos lleva a todos a manejar ya nuevas aplicaciones y cambiar nuestro estilo de vida
abarcados y apoyados en la tecnología. Pero ya debemos, como país y como sociedad, dejar de ser solo consumidores de tecnología. Debemos ser gente que piensa en desarrollar esta tecnología, ¿sí? Y el desarrollo del software, el entendimiento de la generación de aplicaciones, es algo que está a la orden del día. Aquí en este país lo que más tenemos es gente con creatividad y mentalidad, soñadores. Sí, tal vez no tenemos recursos, pero con esas capacidades, con entendimiento real, podemos desarrollar nuevas aplicaciones, nuevas cosas que nos llevan tal vez a dar ese paso. Y si eso se aprende desde los más pequeños, a una edad de poder generar un emprendimiento o cualquier cosa, podríamos dispararnos, ¿no? Las empresas más grandes del mundo son empresas de software. Entonces, ¿por qué no aprender a generar y utilizar códigos, o al menos el entendimiento de cómo funcionan estos códigos desde los más chiquitos, ¿no? El MIT tiene ya incluso software demos de ese tipo, donde se aprende jugando. Entonces, yo le veo que realmente sí es viable. Otra cosa es que los softwares educativos existen, como Google Education. Sí, también hay lo que es generación, hay 900 entornos virtuales con Google Expeditions en la nube que nadie utiliza en las escuelas. Eso con un teléfono reciclado y unas gafas de $3 o $4, incluso gafas de cartón que se fabrican. Puede el estudiante de 9 años entrar a una clase y ver 360 grados una expedición en la selva, las pirámides de Egipto o cualquier tipo de instrucción o lugar del cual esté hablando un profesor. Los costos son mínimos, está ahí, pero tal vez nos falta implementar eso y transformar la educación a que la educación sea una educación vivencial, porque los niños ya están evolucionando, vienen con otro chip y quieren las cosas más gráficas, más cercanas. Entonces, en nosotros está el transformar eso y darles las herramientas necesarias para que su aprendizaje tenga un mejor impulso y generemos mejores resultados en ese proceso. Augusto, dentro de esta situación de pandemia, se podría decir que en el tema educativo han surgido nuevas herramientas y hemos avanzado un poquito en el tema tecnológico. Sin embargo, tú has ido un paso más allá. Dentro de tus proyectos de investigación de la universidad, has vinculado la realidad virtual con la educación. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto y también hablabas sobre esta transformación educativa. ¿Hacia dónde debemos apuntar en tema tecnológico para mejorar este proceso educativo para los estudiantes? Hace un año atrás hablábamos que la realidad virtual y la realidad extendida, que son las plataformas de este tipo, eran el futuro. Hoy en día vemos que es el presente. Sí, desgraciadamente lo que vivimos, lo que estamos viviendo, como cualquier catástrofe en el mundo, ha hecho que se acelere por necesidad la tecnología y los recursos que se tienen, ¿no? Entonces, en base a ello, nosotros generamos un proyecto que es un centro, un laboratorio, un centro de desarrollo de realidad virtual, realidad extendida, donde vemos la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Por qué? Justamente el hecho del aprendizaje. Estamos midiendo a nivel de investigación el efecto que tiene el aprendizaje cuando un estudiante entra en un entorno virtual, con una simulación real, entra con un avatar. Entonces, hemos hecho pruebas en ese sentido y, por ejemplo, un estudiante de medicina o cualquier persona, yo, incluso como ingeniero, quise aprender cómo funciona realmente un pulmón cuando está sano y cuando están enfermos. ¿Por qué la gente entra en etapas de, de respiración cuando está, por ejemplo, con este problema del COVID o demás? Entonces, con un software de realidad virtual, ingresé dentro de un pulmón y pude ver los efectos cuando está sano, cuando está enfermo,
y cómo disminuye y cómo se oxigena la sangre y todo, estando ahí. Entonces, obviamente, no podría entender yo eso que aprendí en cuestión de minutos a través de un método tradicional, a través de unas diapositivas o de una explicación. Entonces, si un ingeniero logra entender eso de una forma tan visual en pocos minutos, imagínate lo incalculable que puede ser eso para una persona que está aprendiendo. Y eso se aplica en cualquier rama de la ciencia, todo. Entonces, nosotros estamos midiendo el desarrollo, es exponencial este aprendizaje cuando cuando la tecnología te ayuda a que sea un aprendizaje inmersivo, un aprendizaje vivencial. Sí, está comprobado que uno aprende y los recuerdos más que se te vienen a la mente son aquellos que te causaron un efecto visual, un efecto que te cambió alguna manera de pensar o algo así. Entonces, en ese sentido, la utilización de estas nuevas tecnologías en la educación se va a adaptar o se está adaptando a la necesidad que tienen los nuevos estudiantes, los nuevos jóvenes, de aprender las cosas de una manera vivencial y más acelerada, ¿no?, que el método tradicional. Entonces, es una evolución y creo que la parte del aprendizaje, de la enseñanza, también debe evolucionar acorde a la velocidad y la necesidad de nuestros jóvenes. Entonces, eso se está dando a tal nivel que existe en la red mundial de aprendizaje inmersivo. Sí, estamos conformando actualmente ya el capítulo Ecuador para unirnos como país a esta red mundial, a esta red de universidades e institutos de investigación, porque es una realidad esto en el mundo. Entonces, obviamente, no podíamos quedarnos de lado y tenemos investigaciones muy avanzadas en ese sentido y pruebas que hemos hecho y estamos, creo yo, a un buen nivel. Y este mismo aprendizaje, este mismo concepto se aplica a la industria, se aplica a todos los sectores, ¿no? De hecho, en la misma universidad estamos generando en este momento con el Instituto Tecnológico de la SUAY, estamos desarrollando un proyecto conjunto que es el desarrollo de un simulador de aprendizaje para los técnicos de alta tensión de la empresa eléctrica. Entonces, imagínate el peligro al que están expuestos los técnicos de la empresa eléctrica al subirse en estas canastillas y manejar los cables de alta tensión. Ellos casi aprenden en su día a día, sin tener la percepción de peligro. Si tú no tienes la percepción de peligro, estás expuesto a cometer un accidente o que se genere un accidente y puedes perder la vida. Entonces, si previamente hay un aprendizaje en el cual no ponga en riesgo tu vida y simule ese mismo ambiente de peligrosidad, estás mucho más preparado, vas a seguir mejor las normas y obviamente vas a hacer un mejor trabajo y vas a cuidar tu integridad. Entonces, y eso se aplica en todos los sectores, ¿no? Hace poco estuve yo trabajando con el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, ¿no? Con un proyecto ahí que tenemos de por qué no generar un entrenamiento a los bomberos simulado, sin tener que exponer a los nuevos cadetes a fuego real, sin saber si psicológicamente están listos o no, porque están poniendo en riesgo su vida. Entonces, no solo, por ejemplo, veíamos que un bombero no solo es la parte física, es el cruce entre la parte mental y física. Y desgraciadamente eso se ve ya cuando estás en acción. Entonces, todos estos escenarios se pueden generar desde un proceso de educación virtual, de simulaciones y demás. Entonces, estamos a buen ritmo, estamos generando proyectos y desarrollos, porque el hecho está no solo en utilizar lo que ya existe. Insisto, no debemos solo ser consumidores, sino generadores de proyectos, generadores de software y generadores de elementos que nos ayuden a mejorar la sociedad en la que vivimos y dar ese salto y ese progreso. Y desde la academia estamos llamados a generar esa transferencia tecnológica a estos entes, ya sean privados o estatales, para mejorar su desarrollo, ¿no? Estimado Augusto, te quiero agradecer muchísimo por la intervención.
Como tú sabes, este programa surge también desde la parte académica y quisiera que envíes un mensaje final a toda la comunidad universitaria que nos está escuchando y a todas las personas que nos siguen en redes sociales. Bueno, un abrazo, unas felicidades. Estamos trabajando también con eh, con la Universidad Nacional de Loja, también formando con ellos la Red Nacional de Educación Inmersiva. Entonces, es un trabajo colaborativo conjunto, porque un dedo de una mano solo apunta, pero una mano genera cosas. Entonces, el trabajo colaborativo nos hace grandes. Mis felicidades a ustedes por el proyecto. Las gracias por darnos el espacio para comentar en lo que se está trabajando e invitar a todos a que sean parte de poner este hombro para sacar adelante el país. Mis felicitaciones a la universidad, a ustedes, y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Augusto. De esta manera terminamos nuestra primera entrevista y damos paso al siguiente segmento, Notas Económicas. A continuación presentamos el segmento Notas Económicas, donde se abordará las últimas noticias económicas a nivel local, nacional e internacional. Se estima que alrededor de 23 personas en las últimas 24 horas han muerto por coronavirus en la Franja de Gaza y coincide con un índice de pruebas positivas superior al 40%. El enclave ha registrado 466 nuevos contagios, mientras que en Cisjordania han fallecido 11 personas en las últimas horas, en las que se han registrado 522 nuevos contagios. La pandemia y el bloqueo israelí están llevando al límite al sistema sanitario, donde solo un 0.8% de la población ha recibido la primera dosis de la vacuna. Gaza cuenta con miles de dosis de la vacuna rusa Sputnik V procedentes de Emiratos Árabes Unidos. Según cifras actualizadas, más de 125.000 personas ya han sido inoculadas en este territorio, donde residen unos 3 millones de personas y que desde hace varios días registra cifras de nuevos contagios. Israelí, por su parte, vacunó unos 120.000 trabajadores palestinos con permisos de empleo en su territorio y registra desde hace varias semanas cantidades escasas de nuevos contagios. Y su población ya no está obligada a utilizar mascarilla. Varias organizaciones no gubernamentales exigen desde hace meses una mayor contribución a la vacunación de la población palestina de Cisjordania y Gaza, algo que consideran que es de su responsabilidad como potencia ocupante. Los detalles de la eliminación de la Cenecic todavía están por definirse. Según informa el diario Primicias, el presidente electo Guillermo Lasso aseguró que una de las primeras ofertas de campañas que cumplirá apenas asume el mando es la eliminación de la Cenecic. La idea de eliminar a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecic no es nueva en Guillermo Lasso. La propuso desde antes de la campaña que lo llevó a ganar la presidencia el 11 de abril del 2021. Lasso ha explicado que lo que le motiva a eliminar la Cenecic es la cantidad de bachilleres que no tienen opción de acceder a la universidad o se ven obligados a seguir una carrera distinta a la que habían pensado. Sin duda alguna, esto ha generado mucho debate entre algunos técnicos y políticos. Para entender dicho debate, debemos recordar que las principales funciones de la Cenecic son evaluar la calidad de la educación, avalar los títulos de tercer y cuarto nivel, encargarse de la innovación y de la asignación de becas. En base a esto, una de las principales preocupaciones radica en la posibilidad de que vuelvan a operar universidades sin regulación ni garantía de calidad de educación, instituciones que llegaron a conocerse como universidades de garage. En definitiva, es necesario estar atentos a este proceso, pues algo que debemos tener claro es que resulta necesario contar con organismos de control y apoyo a los centros educativos, que vigilen y alienten la calidad educativa. ¿Sabías que Estados Unidos retiró las etiquetas de manipulador de Suiza y Vietnam? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que dentro del primer informe realizado en la administración de Biden sobre la política cambiaria, se abstuvo de designar cualquier socio comercial como manipulador de divisas, incluso cuando Suiza, Taiwán y Vietnam alcanzaron los umbrales para la etiqueta. Cabe recalcar que el Departamento del Tesoro mencionó que las 3 economías cumplían con los criterios para la etiqueta del manipulador, incluyendo un gran superávit comercial con Estados Unidos.
Sin embargo, la administración manifestó que no había evidencia suficiente para concluir que los 3 socios comerciales mostraban tal intención para aplicar la etiqueta. Pero, ¿cuáles son las nuevas evaluaciones que adoptó Biden? Las nuevas evaluaciones que está adoptando Biden es un nuevo enfoque menos conflictivo de la política monetaria internacional después de que la administración de Trump etiquetara a China y a otros países como manipuladores. No obstante, ¿cómo ha impactado la pandemia a la economía de Estados Unidos? Estados Unidos reconoció que la naturaleza sin precedentes del impacto de la pandemia en la economía global llevó a respuestas políticas creativas por parte de los gobiernos y los bancos centrales. Por esta razón, el Tesoro recalcó que busca una comprensión más profunda de las acciones monetarias de Suiza, Taiwán y Vietnam para determinar si las intervenciones se realizaron con la intención de obtener una ventaja comercial injusta o hacer frente a la crisis. A pesar de ello, Estados Unidos tomó algunos criterios de manipulación tras el conflicto. Entérate de cuáles fueron aquellos criterios. Tener un superávit en una cuenta corriente equivalente al menos del 2% del PIB, un superávit comercial bilateral de al menos 20.000 millones, intervenciones cambiarias que asciendan al menos del 2% del PIB de un país. Sin embargo, ¿la designación de manipulador tiene consecuencias específicas? Pues no. La designación de manipulador no tiene consecuencias específicas o inmediatas, más allá de cualquier impacto de mercado a corto plazo. Pero la ley requiere que la administración se comprometa con los socios comerciales para abordar el desequilibrio del tipo de cambio percibido. Algo importante que nos cuestionamos es ¿qué sucedió durante la presidencia de Trump? Durante su periodo, el Tesoro designó abruptamente a China como manipulador a mediados de 2019, solo para levantar la etiqueta 5 meses después y así ganar concesiones en un acuerdo comercial. Por otra parte, el economista de la Universidad de Cornell, Edward Prasad, mencionó que el uso inconsciente de los mismos criterios por las sucesivas administraciones ciertamente socava la noción de que el informe de moneda del Tesoro es una evaluación desapasionada y apolítica de las prácticas monetarias de otros países. Además, el gobernador del Banco de China, Yang Xinlong, manifestó que creía que Estados Unidos podría designar a Taiwán como manipulador de divisas, pero no esperaba un impacto negativo grave para la economía local, dada la sólida demanda estadounidense de semiconductores, debido a que los semiconductores fueron el principal factor que impulsó al superávit comercial en Taiwán con Estados Unidos. El lunes 5 de abril, el Ministerio de Economía y Finanzas comunicó que se aprobó un crédito de $1.500 millones a favor de la salud de los ecuatorianos, mencionando que el monto servirá para la compra, distribución, almacenamiento y suministro de vacunas contra la COVID-19, que se aplicará a los ciudadanos residentes en el país. Según la anterior entidad, continúa el respaldo de la comunidad internacional al programa económico del país, tras informar que se confirmaron 2 préstamos aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo por $148 millones para la compra de vacunas contra la COVID-19, lo que hasta el momento suma un total de $298 millones para suministros. Esto con el fin de poder reducir el impacto que generó la pandemia. Es así que Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas, recalcó la confianza que la comunidad internacional refleja en el país con este tipo de ayuda financiera, lo que para el gobierno nacional es prioridad número 1 para atender la salud de la población. Voces económicas. Agradecemos a los estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Loja por el segmento Notas Económicas. Continuamos con nuestro invitado Pablo Villalta. Él es parte del estudio jurídico Gotifredi Pozo, docente del Instituto Tecnológico San Isidro, emprendedor, socio fundador de Distrito Taller de Tapas. Además de ser abogado empresarial, es parte de varios proyectos de desarrollo en la ciudad de Cuenca. Pablito, buenas tardes. La pandemia ha golpeado de una forma muy dura a las familias ecuatorianas y el emprendimiento ha sido una vía de escape de muchas. ¿Cómo has visto el crecimiento de estos?
Buenas tardes y con todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gusto para mí estar en este espacio. Bueno, en realidad la pandemia creo que nos ha obligado a todos y sobre todo nos ha golpeado bastante duro aquí en el Ecuador y ha sido una de las opciones que ha buscado mucha gente y muchas personas para poder, en este caso, subsistir, sobrevivir. Hemos visto muchos emprendimientos, tal vez de gastronómicos a domicilio, emprendimientos con temas de instrumentos de bioseguridad, ventas de, en este caso, de medicamentos y demás. Pero por otro lado también hemos visto también que han surgido muchos negocios hoy en día en línea, tal vez la venta en línea, que hasta hace poco no existía en Ecuador, hoy en día ya está siendo un mayor mercado, de cierta manera un mayor nicho, pero yo creo que los emprendimientos que hemos tenido se han dado por oportunidad. Muchos de ellos sin planificarse han podido tener un salto de cierta manera, empezando en la casa, luego ya con un local. Sin embargo, pero creo que la pandemia ha obligado a que la gente busque formas, en este caso, de tener o dinero, de poder llevar capital a su casa. Y una de ellas, y en eso creo que somos buenos los ecuatorianos, es en que hemos tratado de conseguir, de cierta manera, la forma en la cual yo llegue con mis productos o servicios que ofertamos y demás. No por nada se dice que el Ecuador es de los países que más emprende. Claro, ahí va uno de los problemas también. Emprendemos, somos de los más emprendedores, pero es el país que más también a los 2 años mueren sus emprendimientos. Entonces, creo que la pandemia ha frenado un poco, de cierta manera, un emprendimiento formal, porque mucha gente no se arriesga a tener trabajadores, a tener un local, pagar el tema de arriendo, pero por otro lado, ha surgido pequeños emprendimientos que han subsistido a lo largo de esta pandemia y que se han ido creciendo, que no son muchos, sin embargo, ha sido una oportunidad para cada uno de los emprendedores. ¿Qué forma puede un emprendedor tomar para formalizarse? Amigo, aquí hay que distinguir algunas cosas. Salió la ley orgánica de emprendimiento en la que se ponen nuevas figuras. Yo creo que una de las mayores trabas que tiene el Ecuador es sobre todo la burocracia y el papeleo que tiene al momento de hacer algo. Porque ustedes van a ver que es permiso tras permiso, que, bueno, termina siendo engorroso, y sobre todo también al momento de constituirnos, ver la forma en la que, con qué sociedad empiezo, si es que tal vez estoy solo mi persona o estoy con alguien más, decidir cuál es la mejor figura legal con la que yo voy a resguardar mis bienes de mi negocio. Eso es importantísimo. Yo creo que desde ese punto, estos últimos años hemos avanzado. Hay un nuevo tipo de sociedades que son las SAS. Por ejemplo, las SAS salieron netamente para emprendimientos, es decir, que no generan costos de notaría, no generan tampoco costos en el registro de la propiedad y todo se lo hace en línea. Lo único que se necesita es la firma electrónica. Y ha surgido bastantísimo. De hecho, de las últimas empresas que he formado, el 90% han sido SAS. Es decir, ¿por qué? Porque generan costos, no generan costos innecesarios o mayores costos como generan tal vez las compañías. Al pagar a la notaría, al pagar al registro, hablamos de unos $500 más o menos, si no es más, dependiendo del capital con el que se constituya. Entonces, la sociedad es importante al momento de nosotros, claro, formalizar, porque eso es uno de los problemas que tenemos también, es que no se formaliza y sobre todo mezclamos muchas de las veces. En mi RUG está todas las actividades que hago, mezclo mis gastos y demás. Yo creo que el tema de formalizar, tenemos varias opciones. Las compañías tradicionales, como son las limitadas o las sociedades anónimas, o hoy en día que hay las SAS, hay también las BIC, que es un nuevo tipo de compañía, que son aquellas de beneficio de interés colectivo. Básicamente son como las fundaciones, pero con el cambio de que estas sí pueden lucrar. Las fundaciones tienen una restricción que es sin fines de lucro y demás, pero las BIC, en cambio, se permite el fin de lucro, que es algo totalmente importante, creo, algo sano, y se está haciendo un bien social. Entonces tenemos varias sociedades. Creo yo que al momento de decidir o elegir con cuál me voy a ir, tengo que primero ver quiénes son mis socios, si es que me importa más la confianza de mis socios o voy a querer accionistas luego, voy a querer que alguien invierta, y sobre todo también de qué forma vamos a manejar el capital. Pero como les digo, es importante al momento de emprender esto, creo yo. ¿Por qué?
porque tenemos que separar siempre nuestros bienes personales del negocio. Y eso lo hacen las compañías o las sociedades, no como persona natural. Como persona natural, si metemos la pata, nos fregamos. Pero creo yo que sí hemos avanzado un poco en esta facilitación de trámites al momento de constituir tal vez una sociedad. A tu consideración, ¿cuáles son las principales regulaciones que va a tener un emprendimiento en su apertura y cuáles debe tener mayor consideración? El tema, por ejemplo, de municipales, el RMO es importante, el registro municipal obligatorio, el permiso de funcionamiento. Y esto creo que es lo básico y lo elemental con lo que todos debemos empezar. No sirve de nada que yo esté construyendo el mega gimnasio si es que el día de mañana sé que en ese lugar o en esa zona no se permiten los gimnasios. Entonces, por ejemplo, empezar por el uso de suelo y saber si en esa zona se puede realizar tal actividad es primordial. Antes de cualquier cosa, antes de construir, antes de invertir. ¿Por qué? Porque podemos invertir y a la final nos dicen, oigan, pero si en esta zona no se da. Entonces, creo yo que eso es importantísimo, el uso de suelo municipal, el permiso de funcionamiento. Depende, por ejemplo, si mi actividad es turística, el permiso del Ministerio de Turismo. Y bueno, posterior a ello viene un tema de pago de patentes, el tema de la declaración de impuestos, que ya vemos que también ahí si somos micros se paga un 2% y demás, pero en este caso creo yo que una de las regulaciones importantes es el permiso de funcionamiento y posterior a ello también el manejo contable que vaya a tener la sociedad, dependiendo de si estoy como micro, mediana o gran empresa. Ahora, cuéntanos un poco en tu caso. Estamos en otra ola de contagios. Tú en tu emprendimiento ya pasaste por esto. ¿Qué recomendaciones puedes dar para los nuevos emprendedores que se pueden ver afectados por las nuevas restricciones? En realidad, gracias por la cuña. Tenemos en distritos, bueno, en conjunto con mis socios, de cierta manera, cuando empezó la pandemia, nosotros abrimos en enero, a finales de enero, y en marzo nos cayó la primera pandemia. Y bueno, nos tocó guardarnos a todos. De cierta manera, lo que la venta o la que nosotros dábamos era una experiencia, sobre todo con el tema de la ubicación. Es la calle Santana, al lado de la catedral, y ese es, aparte del tema gastronómico de la coctelería, pero es uno de los plus, es decir, la ubicación y dónde estamos. Entonces, obviamente, cuando pasó todo esto, nos tocó encerrarnos, nos tocó esperar unos 3 meses hasta decidir que la gente vaya aflojando. Entonces ahí dijimos, ok, ¿qué hacemos? Tratemos de llegar a domicilio, metimos un menú también, adicionamos un menú express al menú que ya teníamos, como es un poco sándwiches, hamburguesas, alas, y empezamos a manejarlo por algunos meses así. Se movió bien. Sin embargo, cuando ya la gente pudo salir, lo que hicimos y explotamos es el espacio, que es al aire libre, y la bioseguridad que tiene. La gente obviamente se siente más segura en un lugar que es abierto que en un lugar que es cerrado. Entonces esto nos hizo de cierta manera que podamos sacar el plus con el distanciamiento y demás, para que la gente se sienta segura, se sienta tranquila, y esa es la forma en la que de cierta manera nos reinventamos un poco, reubicamos las cosas tal como estaban en todos nuestros espacios, pero para que la gente pueda sentirse segura. A su vez, reinventamos temas en la carta, tratamos también de llegar a domicilio, pero lo que buscamos es que cuando la gente vaya se sienta segura. La responsabilidad social que consideran importante como emprendedor, ¿cómo la has aplicado? Que esta es una de las cosas importantes y las que se debe analizar primero, y es el tema de que muy aparte del emprendedor, del empresario, atrás del empresario hay familias que viven netamente de ese negocio. Entonces, obviamente, y hoy que estamos atravesando otro estado de excepción, que estamos nuevamente en toque de queda, es bastante complejo. Sobre todo, tratar de rotar a las personas para que cumplan. En el sector turístico, de cierta manera, poner prohibición viernes, sábado y domingo es un acabose total, porque son los días en los que más se mueve el turismo. Sin embargo, toca reorganizar temas de horarios, de cómo se lo hace entre semana,
cómo de cierta manera también, por ejemplo, se les ayuda en el sector de alimentos, temas de almuerzos para los chicos y demás, para que a la final, ¿por qué? Porque es algo complejo, que no sabemos lo que la persona esté viviendo, entonces lo hacemos de esa manera, tratar de dar seguimiento, reacomodar sus horarios para que ninguno se quede en este caso sin trabajo y tratar de mantenernos, que eso ha sido una constante. Pero como digo, hoy en día que atravesamos otro toque de queda, creo yo que será un tiro al aire si es que no hay un plan de vacunación, si es que en este caso tampoco existe un plan integral en cuanto al tema de salud. Porque de aquí en 3 meses seguramente la otra solución será nuevamente confinarnos. Entonces, es bastante complejo, pero yo creo que como responsabilidad de la empresa, del empresario, es dar seguimiento a cada uno de sus trabajadores, incluso a sus domicilios, y saber cómo podemos ayudar en este caso. Ojo, y la ayuda muchas de las veces es temas materiales, pero a veces también es psicológicos, porque afecta bastante a las personas. Para cerrar, amigo, estamos en una época de transición política. ¿Qué esperas para los emprendedores? En este caso, lo que urge, lo necesario, lo obligatorio es seguridad jurídica. La seguridad jurídica es importantísima en este caso al momento de emprender. ¿Por qué? Porque lastimosamente con los gobiernos que hemos vivido, lo que menos hemos tenido es seguridad jurídica. Hasta el día de hoy, los estados de excepción, los toques de queda se les ocurren una hora antes de todas las cosas. No hay nada planificado. Entonces, la seguridad jurídica es importante incluso para que la gente pueda invertir en el Ecuador. Muchas empresas no han invertido en Ecuador por la inseguridad jurídica que hay. Inseguridad jurídica que básicamente es el cambio normativo constante que existe. Entonces yo creo que sí necesitamos seguridad jurídica, que la ley orgánica de emprendimiento de cierta manera se efectivice, se haga real, se haga práctica y sobre todo tener un marco normativo que perdure, que sea acorde a las necesidades, pero que perdure y que nos dé seguridad al momento de emprender. Que no sepamos o no tengamos que luchar aparte con saber qué se le va a ocurrir al gobierno de aquí en 4 meses, tal vez con tema de impuestos, como vimos, ya pasó este 2%, ahora quiere eliminarlo, pero creo que seguridad, dar seguridad jurídica a cada uno de los emprendedores. Estimado Pablito, muy valiosas tus palabras y me parece interesante que el hecho de las adversidades sirvan para generar grandes proyectos. Considero que tener ese ímpetu y una planificación siempre serán importantes. Agradezco tu presencia. ¿Un mensaje que quieras dejar? El mensaje que les dejaría: emprender en Ecuador es una batalla, es una lucha, en realidad es complejo desde el tema burocrático, desde la inseguridad jurídica, pero una vez que el emprendimiento subsiste, aquí en el Ecuador creo que puede subsistir también en otro país con toda normalidad. Y es eso, es tratar de, si bien somos los que más emprendemos, pero tratar de que sus emprendimientos también perduren. Creo yo que todo emprendimiento, para que perdure, también tiene que tener innovación. Ojo, la innovación de lo que nos distinguimos al resto. En algo nos vamos a distinguir y en algo va a ser nuestro plus y de cierta manera, la forma en la que nos va a percibir el cliente o el usuario o el consumidor. Entonces, creo yo que es esa, no desanimarse. Es una época bastante compleja, pero si subsistimos a esta época, creo que se vienen tiempos mejores y peor que esto, creo que no vamos a estar. Entonces, ese es el único mensaje que les podría dar, Leito. Con esta entrevista cerramos Voces Económicas y damos paso al segmento Más allá de la economía. Presentamos el segmento Más allá de la economía, donde trataremos las últimas tendencias en deportes, cultura, arte, educación, entretenimiento, salud y política. El dinero mueve el mundo y aunque te pases el día utilizándolo y esforzándote por ganarlo, hay cosas que no sabías de él y que te sorprenderán. Por ejemplo, ¿te has preguntado de qué están hechos los billetes o cuánto cuesta fabricar un centavo? Pues hoy te contaremos eso y más. A través de la historia, las personas han usado formas curiosas de moneda. Por ejemplo, elefantes, granos secos, pieles de animales, plumas, garras de aves y hasta dientes de oso. ¿Te imaginas lo difícil que fue conseguir dientes de oso? Por otro lado, los antiguos romanos a veces usaban sal como moneda. De hecho, la palabra salario viene de esa práctica.
Según la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos, los billetes están hechos 75% de algodón y 25% de lino. Por tanto, la creencia popular de que se trata de papel es totalmente errónea. ¿Sabías que fabricar un centavo es más caro que su valor? Pues sí, producir un centavo estadounidense cuesta 2.4 centavos. Como dato curioso, en Estados Unidos se comprobó que el 90% de los billetes en circulación tenían residuos de cocaína. La cantidad de droga era tan insignificante que la persona que tenía el billete no se daba cuenta. Pero nos da luces acerca de cómo los billetes tienen usos alternativos realmente populares y viciosos. Como punto final, algo perturbador fue que en la antigua China se le sacaba el corazón a quienes falsificaban la moneda del emperador. De locos, ¿no? ¿Y tú, qué otras curiosidades conoces sobre el dinero? Finanzas personales e inteligencia financiera. En esta ocasión te hablaré de la gestión financiera que requiere una persona o una familia para presupuestar, ahorrar o gastar sus recursos monetarios a través del tiempo, teniendo en cuenta los riesgos financieros y los acontecimientos futuros de su vida. Si te aburre el tema, déjame decirte que no vine a darte consejos económicos o financieros, sino más bien a exponerte cómo y por qué es importante que exijamos y practiquemos cambios en nuestra conducta financiera. Vamos a entender un poquito más acerca de este tema. Las finanzas personales tratan de cumplir objetivos financieros, ya sean estos tener lo suficiente para cubrir las necesidades a corto plazo, planificar una jubilación o ahorrar para los estudios universitarios de tus hijos. Aunque para ser sinceros, muchas veces ni los hijos son planificados, mucho menos su educación universitaria. Todo depende de nuestros ingresos, gastos, requisitos de vida, metas y deseos individuales, pero además depende de la capacidad que tengamos para elaborar un plan para satisfacer esas necesidades dentro de nuestras limitaciones financieras. Pero para aprovechar al máximo de estos ingresos y ahorros, es importante que tengamos conocimientos financieros que nos permitan distinguir entre los buenos y los malos consejos y tomar decisiones inteligentes. No como cuando decimos chuya vida o el ya cachú de ya sabemos quién. La pregunta en este caso es, ¿cuenta el ciudadano promedio con una educación financiera suficiente para tomar decisiones adecuadas? La respuesta es no, y es preocupante. Sin unos niveles mínimos de formación financiera, la globalización, lejos de constituir oportunidades para la población, se traduce en riesgos tanto particulares como colectivos. Pocos son los centros educativos que incluyan cursos de cómo administrar el dinero, por lo que muchas de las veces la única opción es aprender a través del material disponible en Internet o en algunos casos en una biblioteca. Pero recuerda y toma en cuenta que no para todos esto es una opción. Como consumidores debemos hacer frente a un exigente entorno financiero que desde temprana edad nos demanda decisiones importantes. Y lo más común en esta etapa de la vida es que cometamos errores. Para mencionarte algunos te pongo como ejemplo ciertos créditos estudiantiles con condiciones poco favorables o el uso de tarjetas de crédito que son más destinadas a antojos que a una emergencia. Situaciones que obstaculizan la capacidad de los jóvenes para ahorrar o emprender en algún proyecto, aplazando así su prosperidad financiera. ¿Algo que hacer? Claro que sí. Son varios los factores que ayudan a mejorar esta realidad. Entre ellos está la educación financiera, que le permite a los jóvenes adquirir las herramientas necesarias para mejorar la comprensión y aplicación en este tema. Ahora, es importante que tengas claro que educación financiera no es lo mismo que conocimientos financieros. Es decir, no podemos limitarnos simplemente a considerar indicadores en términos o conceptos específicos. La educación financiera va más allá de esto, considerando múltiples aspectos sobre la conducta, relacionados con cómo las personas manejan sus recursos o cómo las personas toman decisiones financieras. Por esta razón, fomentar una cultura financiera en niños y jóvenes se convierte en una prioridad social, económica y política en algunos países. Los jóvenes son o lo serán en poco tiempo usuarios de los servicios financieros, rol que lo pueden asumir con mayor confianza y mayor responsabilidad a través de la adquisición de conocimientos financieros. Cuanto antes se comience la planificación financiera, mejor. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para crear objetivos económicos que te den a ti y a tu familia la libertad y seguridad financiera.
Este fue nuestro segmento Más allá de la economía. Recuerden escucharnos la próxima semana a la misma hora. De esta manera concluimos el programa el día de hoy. Quiero agradecer a nuestros invitados y sobre todo rescatar la intervención de Augusto Cabrera sobre el tema educativo. Es muy importante invertir y apostar sobre la innovación a los procesos educativos para que el desarrollo tecnológico y los conceptos que van adquiriendo los estudiantes pueda verse plasmado en el futuro con un progreso muy valioso dentro de la parte educativa. De esta manera, quiero agradecer a todos y de mi parte me despido. Leonardo, te dejo para el cierre del programa. Gracias, Roberto. De igual forma, traigo algunas lecciones que nos dejó Pablo Villalta. Entre esas, mantener ese ímpetu emprendedor, planificar, hay que organizarse y más que nada, sacar un buen producto a la venta. Con esto, quiero agradecer a la Universidad Nacional de Loja, a todos los miembros de la Corporación Juventud Independiente, y les recordamos y les invitamos a todos nuestros radioescuchas y a los que nos siguen en nuestras redes sociales a seguirnos en Facebook como Programa Vista Económica y Corporación Juventud Independiente. Les esperamos la próxima semana por 98.5 FM en la ciudad de Loja y en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Aquí termina el programa de esta semana. Acompáñanos el próximo jueves a partir de las 15 horas y no olvides visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Programa Radial Vista Económica, en Instagram como Radial Vista Económica.